principales retos que encontramos dentro de la gramática legal internacional es distinguir la línea delgada que separa lo que sería la lex lata y la ley impedita. En otras palabras, lo que el derecho internacional queremos que llegue a ser y lo que realmente es. Expectativa versus realidad. Esta problemática también la vamos a ver reflejada en la doctrina que se produce a nivel nacional, porque vamos a tener que distinguir entre la opinión del doctrinario en lo que sería realmente cómo está codificado el derecho a nivel interno. Una vez de que logramos identificar qué es realmente lex lata o lo que el derecho es ahí donde vamos a encontrar una de las fuentes del derecho reconocido a nivel doméstico y dentro del derecho internacional. La problemática que yo comentaba hace un momento también va a encontrar eco con la multiplicidad de interpretaciones que cada persona pueda hacer a la norma escrita. De igual forma, el paradigma a partir del cual se va a realizar la interpretación, la visión o la concepción o la dogmática o la doctrina que la persona adopte de forma personal va a tener una influencia real en lo que va a estar interpretando. De esta manera, juntando esta problemática con lo que sería uno de los temas que ha tenido un mayor progreso dentro del derecho internacional durante los últimos 50 años, que es la dogmática de los derechos humanos, pues tenemos que no en pocas ocasiones se termina viendo como la existencia de un derecho humano cuando realmente no lo existe. Una de las preguntas que afecta sin duda alguna a millones de personas alrededor del globo terrestre es aquella pregunta que gira en torno sobre si existe el derecho humano a la migración o no. Aquellos que afirman que existe un derecho humano y aquellos que lo refutan su existencia, vamos a tener que el fundamento jurídico para poder determinar si existe o no es justamente la trilogía de documentos que conforman la Constitución Mundial de Derechos Humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los dos pactos internacionales que son los instrumentos vinculantes que derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Culturales, Económicos y Sociales. De esta forma, dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 12, numeral 2, encontramos consagrado el derecho de todas las personas para poder salir libremente de cualquier estado. De igual forma, en el numeral 4 de ese mismo artículo encontramos otro derecho, que es el derecho de las personas de regresar libremente y de ingresar a su territorio de origen en cualquier momento. Aquí el problema es la laguna de lo que no dice el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sería el derecho de ingresar a cualquier otro estado y de permanecer en el estado de elección de la persona. Como no lo señala y como no lo contempla, pues vamos a ver que este derecho humano contemplado en el artículo número 12 básicamente va a estar acotado a la movilidad humana que tienen las personas, la libertad de tránsito al interior del estado donde se encuentran ellos legalmente. De esta forma, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no indicar nada sobre que las personas tengan el derecho de ingresar a cualquier estado y de permanecer en el mismo, si así lo desean, pues claramente refuta la posibilidad de argumentar que existe un derecho humano a migrar. De esta forma, esta interpretación también va a encontrar eco en el contexto de este artículo 12. Si nos vamos al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, claramente vemos que se señala que la prohibición de que las personas sean expulsadas arbitrariamente cuando las mismas se encuentren legalmente en el territorio de un tercer estado. La terminología que se emplea en el artículo 13, a diferencia del artículo número 12, claramente nos señala la doble clasificación que tenemos de la migración a nivel mundial. Migración regular por un lado y migración irregular por el otro. En otras palabras, aquellas personas que se encuentren legalmente en un territorio de un tercer estado no pueden ser removidas de forma ilegal. Entonces, de esta forma, aun cuando ya pudimos ver que una interpretación textual y contextual del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos claramente no sustenta el argumento o la conclusión de que existe un derecho humano a migrar, eso no significa que los extranjeros no tengan derechos al interior de un tercer estado, especialmente si estos migraron de forma irregular.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Europea de Derechos Humanos, han reconocido que existen varios derechos a esos individuos, aun cuando estos tengan un carácter irregular al interior de los estados. Tenemos los derechos laborales, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, ha reconocido que los extranjeros tienen el derecho a que se respeten todos sus derechos humanos, los cuales sean suscritos por parte del Estado extranjero donde se encuentren ubicados. De igual forma, tienen el derecho a no ser discriminados, tienen el derecho a ejercer una defensa positiva en contra de una posible deportación, como lo sería el solicitar asilo o refugio, y de igual forma tienen el derecho a solicitar la asistencia consular o la protección diplomática de su estado de origen. Finalmente, los estados también encuentran restricciones en el sentido de que no pueden regresar a la persona en aquellos estados donde sean perseguidos políticamente o donde exista un riesgo de que los mismos vayan a ser torturados. Aquí es muy importante distinguir que, si bien es cierto, acabo de comentarles de que no existe ningún derecho humano a migrar, ya que dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en ningún momento se considera o se cristaliza el derecho de las personas a poder ingresar libremente al territorio de un tercer estado y a permanecer dentro del mismo, ya que la comunidad internacional reconoce la potestad soberana de todos los estados de poder restringir el acceso a ciertas personas a su territorio, y justamente el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la facultad soberana de restringir esta movilidad humana en casos de seguridad nacional, orden público, moral pública, salud y el respeto de los derechos de terceras personas. Vamos a ver que los estados tienen este derecho soberano de decidir quién ingresa y quién no ingresa al territorio de los mismos. Por eso se busca favorecer una migración regular, y justamente la comunidad internacional refrenda esta conclusión en el 2018 con la suscripción del Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, que es una resolución de las Naciones Unidas de la Asamblea General, donde se reconoce este derecho soberano por parte de los estados a favorecer esta migración regular, porque justamente se reconoce que propiamente la humanidad no es muy favorable a lo desconocido, que es uno de los miedos más primitivos que los vemos a lo largo de la historia, y justamente tenemos que siempre una de las válvulas de escapes a la cual se le acusa de todos los malestares y todos los males a nivel interno son justamente las personas extranjeras, los migrantes, la intervención extranjera. Entonces, como muchas veces estas terminan siendo falacias nominales, donde muchas veces son falsos, entonces precisamente cuando existe un ambiente propicio para la migración es cuando el Estado receptor ha emitido diferentes políticas públicas con la finalidad de incorporar a los migrantes, hacerlos que se incorporen de forma sencilla a la vida económica de la población nacional, de la vida nacional, y de igual forma se establecen sendas sanciones para aquellas personas que los discriminan, justamente hablando de los derechos que van a poseer todos los extranjeros en todos los territorios a nivel mundial. De igual forma, es muy importante señalar que existe una criminalización dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para el caso de atrocidades masivas, ya sea crímenes de guerra o el contexto de crímenes de lesa humanidad, de deportaciones forzadas e ilegales, como en el caso reciente que habíamos visto de Myanmar y Bangladesh, donde la Corte Penal Internacional inició una investigación por todo lo que está aconteciendo en Myanmar con estas deportaciones masivas de ciertas personas, de ciertos segmentos de su población al territorio de Bangladesh. De esta forma, pues claramente vemos que forzosamente se tiene que respetar los derechos humanos de las personas en todo momento, pero especialmente cuando éstas se encuentran legalmente en el territorio de un tercer estado. Entonces, de esta forma hay que distinguir claramente entre la migración irregular y la migración regular, así como los peticionarios de asilo o de refugio, ya que estamos hablando de categorías completamente diferentes. Si bien es cierto, estamos viendo que en el 2020 hubo un impacto muy fuerte a la migración a nivel mundial, especialmente por la pandemia del coronavirus, del COVID-19, y por las medidas que implementaron los diferentes estados a nivel mundial, restringiendo el acceso a su territorio de ciertas nacionalidades, de ciertos vuelos, cerrando sus fronteras, aun cuando no fue una recomendación temporal o permanente por parte de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional. Vamos a ver que hoy en día nuevamente los estados sí han establecido ciertos
trabas para que ciertas nacionalidades puedan ingresar a su territorio cuando se identifica que esas nacionalidades provienen de aquellos estados donde no está controlada la pandemia. De igual forma, si bien es cierto, se han establecido ciertos filtros para no discriminar, sí se han establecido ciertos requisitos como el permanecer en cuarentena para poder moverse libremente al territorio de un tercer estado. Ahora, ustedes se preguntarán por qué existen estas restricciones y no vemos que ya haya un desarrollo progresivo al derecho humano a migrar. Aquí es muy importante reconocer que vamos a tener recursos naturales limitados a nivel mundial y justamente las delimitaciones nacionales van a ser delimitaciones administrativas donde las autoridades nacionales van a ser aquellas responsables de la seguridad de las personas al interior de su estado, sin importar si son sus nacionales o personas extranjeras. De igual forma, vamos a ver que este derecho fue respetado y consagrado justamente en estos momentos de la pandemia, donde ya ha iniciado la vacunación, porque muchos estados, especialmente el gobierno de México, en el cual encuentra casi el 97% de toda su diáspora concentrada en territorio estadounidense, la cual equivale a 11 millones de personas, las cuales son nacidos en México, pero que se fueron a vivir a Estados Unidos. El gobierno de México ha promovido de que no haya una discriminación respecto a la nacionalidad para tener un acceso temprano a la vacuna en contra del SARS-CoV-2. De esta forma, esta delimitación geográfica, esta distinción y alocación de responsabilidades es justamente lo que permite de que haya un orden a nivel mundial. Y en caso de que se reconociera un derecho humano a migrar, pues veríamos una fuerte concentración de personas en ciertas regiones del mundo, como claramente vemos en el continente europeo, que es el principal continente, el cual atrae más número de inmigrantes económicos a nivel mundial. Entonces, hace unos momentos yo les comentaba que hay que distinguir claramente en lo que sería la migración económica de los peticionarios de asilo y refugiados, porque claramente vemos que los destinos son completamente diferentes. Los refugiados vamos a ver que son aquellas personas que están poniendo en riesgo su vida por una persecución religiosa, política, por preferencias sexuales, por ideología política, y los mismos buscan salvaguardar su integridad en territorio de un tercer estado. Entonces, de esta forma van a ser diferentes los países receptores de migrantes económicos a los países receptores de refugiados, como por ejemplo los países principales de receptores de migrantes económicos en el 2020, pues tuvimos que fue Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Rusia y Reino Unido. En cambio, los principales países receptores de refugiados en el 2020 fue Turquía, Jordania, Palestina y Colombia. Y para aquellos que se preguntan cuáles son los principales países de donde salen los migrantes, vamos a tener que va a ser la India, México, China, Rusia y Siria. Entonces, de esta forma, pues claramente esta distribución geográfica de la responsabilidad de proteger a las personas en el territorio de donde se encuentran ubicados es justamente lo que permite que haya una estabilidad a nivel mundial. Justamente cuando vemos que los estados que tienen un mal gobierno y que utilizan a la migración como una válvula de escape, es justamente cuando vemos escenarios donde se perpetúan las situaciones como en el caso de Venezuela, donde hemos visto una migración masiva de venezolanos a nivel mundial, y justamente es lo que ha evitado que haya una presión fuerte en contra del régimen de Nicolás Maduro, que tarde o temprano termine con este galimatías que está viviendo dentro de Venezuela. De igual forma, si viéramos que el derecho a migrar fuera un derecho humano, pues tendríamos un fuerte colapso dentro de lo que sería la protección y la asistencia consular, porque habría un mayor número de demanda, y de igual forma los controles a nivel nacional veríamos una gran problemática, especialmente en coyunturas como las actuales, donde es necesario tener una restricción de la movilidad humana para tratar de tener un mayor control de posibles pandemias que estén afectando a nivel mundial. Hace unos momentos les comentaba yo que especialmente en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible se ha reconocido que una migración regular y ordenada es uno de los factores principales para promover el desarrollo sostenible y el progreso económico de todas las naciones. Aquí es claramente importante reconocer
que la migración, aquellos países receptores de migrantes, van a tener un gran beneficio cuando esta migración es ordenada, es regular y se establecen políticas públicas para poder absorber toda esta migración que proviene del extranjero. Justamente gracias a esta adopción de políticas públicas es cuando vamos a ver que hay esta programática estatal para incorporar a los migrantes, y es ahí donde vemos una situación gana-gana por parte de los estados. Claramente ningún estado a nivel mundial, por más fuerte que sea su economía, va a tener la capacidad de absorber a todos los migrantes que así lo deseen. De esta forma, claramente vemos refutado que aun cuando los migrantes argumenten que ellos están buscando una mejor vida, un sustento para su familia, pues vamos a ver que tal argumento no va a ser suficiente para poder ingresar al territorio de un tercer estado. Entonces, como comentamos, en resumen, no existe un derecho humano a migrar, pero sí claramente es importante destacar que sí existe un derecho humano a solicitar asilo, el cual claramente se encuentra reconocido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde justamente ahí estamos hablando de una categoría completamente diferente de los migrantes económicos, los cuales solamente buscan una mejor vida. En cambio, los refugiados están buscando salvaguardar su vida, ya que están sufriendo un escenario de persecución política justamente por las autoridades de su estado de origen o por aquellos grupos delictivos o en aquellos escenarios donde estamos viendo conflictos armados, y es justamente estas personas las casualidades de esos desplazamientos forzosos al interior del estado y que justamente derivan en conflictos internacionales. Ahí, cuando estamos ubicados ya en este escenario, no estamos hablando ya de la potestad soberana de rechazarlos o de determinar quién ingresa y quién no, sino justamente ahora estamos ubicados en este derecho humano a solicitar refugio, que está también codificado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, donde sí los estados van a tener la responsabilidad de valorar caso por caso cada una de las peticiones que estos individuos les hagan para proteger su propia integridad física como mental. De esta forma, aquí es donde vamos a ver que los estados van a entrar en convenios de terceros estados seguros, como el cual tiene Estados Unidos y Canadá, para poder distribuir de forma equitativa lo que sea la carga de estos refugiados y poder salvaguardar los derechos de estos individuos. Aquí, uno de los puntos donde sí tenía razón la administración Trump es justamente esa inequidad que estaba habiendo por parte de la comunidad internacional, donde la mayoría de la migración estaba tratando de llegar a Estados Unidos y no estaba habiendo una distribución equitativa de todos estos peticionarios de asilo, porque todos aspiraban a llegar a Estados Unidos y no solicitaban refugio o asilo o buscaban quedarse en todos aquellos países que transitaron en su travesía para llegar a Estados Unidos. Como podemos ver, el tema de la migración es un problema transfronterizo, es un problema transnacional, donde ningún estado va a tener la capacidad para poder resolver esta problemática, la cual es una de las propias características de la sociedad humana. Desafortunadamente, hoy en día no tenemos ningún derecho humano a migrar, así que todos los estados van a tener la facultad soberana para poder determinar y entrar en convenios bilaterales para poder determinar ante qué nacionalidades iba a haber una supresión de visas y en cuándo se le va a solicitar una visa a aquellos nacionales provenientes de un estado determinado. De esta forma, también dentro de los controles migratorios que vemos ya en los puertos de entradas, es la potestad todavía de los agentes migratorios para poder determinar qué persona, aun cuando tenga una visa, posiblemente va a violentar la calidad migratoria de turista con la cual está buscando acceso. De esta forma, por eso vemos que la visa simplemente da el derecho a tocar la puerta, pero de ninguna forma garantiza el acceso al territorio de un tercer estado y tampoco va a garantizar la permanencia del mismo. En resumen, hay que distinguir entre lo que sea la migración económica de los peticionarios de asilo, la inexistencia de un derecho a migrar, al derecho, ahora sí, de solicitar asilo. Muchísimas gracias por su atención. No lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.